Esta es la fascinante historia de conversión. Esta es la fascinante historia. Bien, hermanos, entonces hemos estado hablando nosotros acerca de la conversión de Martín Lutero, ¿verdad? Y también, de alguna manera, ha sido nuestra conversión de algunos, seguramente, ¿no? Hemos llegado, nos hemos hecho religiosos, hemos ido a la iglesia por una chocolatada, algunos por una chica, otros por una enfermedad, ¿no? Algún interés y nos hicimos religiosos, ah, pero no basta ser religioso, sino es necesario tener un nuevo nacimiento, ¿no? Una conversión genuina. Y eso va a suceder en la medida que conozcamos las escrituras, ¿no? Conozcamos la palabra de Dios. Y cuando conocemos la palabra de Dios, entonces se da ese nuevo nacimiento, ¿no? Cuando el Espíritu Santo obra en nuestras vidas, haciéndonos caer esa ceguera espiritual que todos los seres humanos tenemos. Bien, hermanos, entonces continuamos, ¿ya? Estamos en el año 1517 y ahora estamos 4 de septiembre, ¿ya? Miren, hermanos, 4 de septiembre, ya falta poco para octubre, ¿ya? Dice así: en un acto académico expuso 97 tesis. Pastor, se ha equivocado, dirán. No es así. Leamos totalmente. En un acto académico, estamos hablando de septiembre, no la otra fecha, en octubre. En un acto académico expuso 97 tesis en las que atacaba la teología escolástica de raíz aristotélica, tanto el sistema de enseñanza como el contenido del programa, abogando por una teología más bíblica, agustiniana y patrística. La proposición fue aceptada en Wittenberg y rechazada en Erfurt, donde predominaba la enseñanza de la teología tradicional. Hablemos algunas cosas, ¿no? 97 tesis, eso lo está hablando, ¿ya? Y acá está atacando a la teología escolástica, ¿ya? Que en la Edad Media estaba predominando la escolástica. Entonces, este tipo de enseñanza en el que la teología era la madre, ¿no? Y la razón era la sierva de la teología. Entonces, ha sido influenciada por Aristóteles. O sea, no se olviden de que se trató de volver a las raíces, ¿no? Entonces vamos a volver y volvieron a las enseñanzas filosóficas de Aristóteles. Y entonces se trató de explicar los misterios teológicos a través de la razón, ¿no? A través de la filosofía, en este caso aristotélica, la existencia de Dios y todos los temas teológicos de esa forma. Entonces, Lutero no está de acuerdo y, en primer lugar, en septiembre de 1517, va a exponer sus 97 tesis atacando ese tipo de teología. Ya, acá no está atacando las indulgencias, sino a la teología escolástica. Tanto el sistema de enseñanza como el contenido del programa, dice, ¿no? ¿Y qué abogaba él? Una teología más bíblica. En vez de mucha filosofía, más bíblica. Agustiniana se está refiriendo a San Agustín del siglo IV aproximadamente. Y patrística, ustedes seguramente han estudiado, ¿no? Patrística tiene que verse con los padres de la iglesia, ¿no? Los padres, ¿no? Aquellos, o sea, digamos, hay que aprender de quiénes, de los discípulos de los apóstoles, ¿no? A los discípulos de los apóstoles se llaman los padres de la iglesia. Por eso se habla de la teología patrística. ¿Comprenden? ¿Sí, hermanos? Espero no confundirlos. ¿Ya? Entonces,
y lo que en estas 97 tesis, ya, Martín Lutero está abogando. Volvamos a la Biblia, que la teología sea bíblica, que la teología, las enseñanzas, salga de las escrituras y no vayamos a discusiones inútiles, filosóficas, que se había vuelto precisamente la teología escolástica, ¿no? Que se estaba enseñando. ¿Ya? Entonces dice, no, volvamos más bien a los padres de la iglesia. ¿Qué han enseñado, qué han predicado ellos? Porque ellos son los más cercanos a los apóstoles. Ellos son discípulos de los apóstoles. Volvamos a sus escritos. Ahora, ¿y quién aceptó eso? Por supuesto, los de Wittenberg, porque su máximo exponente de la Universidad de Wittenberg, ¿quién era? Martín Lutero. Pues entonces todos dijeron, bravo, te apoyamos. En cambio, la Universidad de Erfurt dijeron, no, no querían. ¿Por qué? Porque ellos propugnaban la otra teología tradicional, escolástica. Pues. Entonces acá ya se están enfrentando dos escuelas teológicas, Wittenberg versus Erfurt. ¿Entienden? Bien. Continuamos entonces. Entonces, muchos piensan, hermanos, muchos estudiosos dicen de que estas 97 tesis son mucho más, digamos, mejores, hablando de contenido, son superiores a las 95 tesis que en octubre, digamos, expresó o los escribió, los redactó Martín Lutero. Que estas 95 sería mejor utilizarlas que no los 95. Los 97, sí, y los 95 no. Eso dicen los estudiosos, ¿no? Nosotros estamos repitiendo lo que dicen los más grandes historiadores, teólogos. Bien, vamos, y llegó el 31 de octubre de 1517. No es Halloween, por si acaso, ¿ya? Así que, Max Alba, olvídate, 31 de octubre, ¡yeah! No es, ¿ya? Día de las Brujas. Octubre 31, Martín Lutero envía a Alberto de Maguncia, obispo de Magdeburgo, una carta de protesta contra la predicación de Tetzel y les remite una copia con 95 tesis contra las indulgencias. Días antes había dado a conocer a un círculo reducido de teólogos esas proposiciones como materia de estudio y trabajo para un debate. Hermanos, ¿se acuerdan la clase, el curso pasado? Les había dicho de que hay algunos mitos, ¿no? De la Reforma. Y se mencionó que uno de los mitos es de que las tesis fueron clavadas en la puerta de la capilla de la Catedral de Wittenberg, ¿no? Entonces, muchos estudiosos, expertos dicen, eso no parece que no ha sido posible, ¿no? Sino más bien que Martín Lutero envió, ¿ya? Una carta, y dentro de esa carta está una copia de sus 95 tesis que ya días antes habían sido digamos, debatidas, ¿no? Conversadas con un grupo de teólogos. Entonces, y muchos piensan de que esto es más una leyenda de que Martín Lutero haya clavado, ¿no? Entonces, se considera así más como una leyenda, un mito, ¿no? No una realidad. Y hermanos, es que no se vayan a disgustar conmigo, que esté diciendo, pero siempre se representa así, ¿no? A Martín Lutero como clavando las 95 tesis en la puerta. Unos dicen que no es posible, otros dicen que sí es posible, unos dicen no, de que antiguamente así se hacían las publicaciones. ¿Por qué? Porque al día siguiente, ¿qué cosa era? Día de Todos los Santos. Y entonces la gente iba a venir, ¿no? Y al mirar ahí puesta en la puerta, entonces ellos leerían, ¿no? Leerían estas tesis contra las indulgencias. ¿Y era qué cosa? El primero era el Día de Todos los Santos, día de que la gente se va, pues, ¿no? A los cementerios
y mirando aquel tiempo que todos iban porque era necesario ir para rescatar a nuestros muertos del purgatorio. O sea, era una cosa fuertísima. Bueno, ahora va la gente al cementerio a borracharse, a bailar, ¿no es cierto? Pero los que somos ya de pasado de 50, de 60 para arriba, hemos visto, ¿no? Años atrás era mucho más ceremonial, la gente iba, era una cosa mucho más fuerte, ¿no? Ahora hablando pues del siglo XVI, XV, imagínense, 14, 13, más. ¿Ya? Entonces, nuevamente le digo, hermano, historiadores, algunos dicen, eso que clavó, eso es un mito, no es tan cierto. Otros dicen que sí, bueno, no lo tenemos a Martín Lutero para preguntarle, ¿qué hiciste? ¿Esto o el otro? Pero hay más evidencias que él envió una carta y la copia de estas 95 tesis que antes habían sido ya conversadas, ¿no? Habían sido con un grupo de trabajo, ¿no? De estudios, habían hecho un círculo de estudios. ¿Qué les parece? Bien. Sigamos, hermanos. Plum se dio. 17 de diciembre de 1517. El arzobispo Alberto envió el texto de las 95 tesis a los teólogos de la Universidad de Maguncia, pidiéndoles un dictamen. Le respondieron que encontraban puntos dudosos y le aconsejaron que enviara el escrito a Roma. Ya, entonces los teólogos de la Universidad de Maguncia ya entonces dijeron, oh, lo que está acá proponiendo, lo que Martín Lutero ha deseado era llevar a un debate, ¿no? Hay que debatir esto, el tema de las indulgencias. Nuevamente, hermanos, para nuestro conocimiento, esto de la parte histórica es importante. Porque siempre los grupos católicos radicales siempre acusan a Martín Lutero como un divisionista, que él ha querido formar otra iglesia, que eso es un plan, él es instrumento de Satanás que ha dividido la iglesia, ¿no? La iglesia era una y santa y resulta que vino este instrumento del diablo y dividió. Hemos visto que no es tan cierto lo que ellos dicen, ¿no? Porque ya habían dos iglesias católicas, la Iglesia Católica Ortodoxa de Oriente y la Iglesia Católica de Occidente, ¿no? No son las mismas, parecen, pero ya están divididas, no es tan cierto, ¿no? Aparte de ello, hemos visto también de que ha habido grupos o papas también tratando de que reformar la iglesia porque no estaba bien. Martín Lutero es un cristiano de su tiempo, es un católico romano también ahí, que quiere que se restaure la iglesia. Por eso dice, hay que volver a los padres de la iglesia, hay que volver al cristianismo primitivo, hay que volver al cristianismo de las escrituras. Él no está buscando acá nada de voy a formar una iglesia para yo tener la autoridad y dominar, hacerle la competencia al Papa. No es así, ¿ya? Entonces, estos escritos que Lutero presenta para debatirlos, para llevarlos, qué opinan ante sus autoridades, y acá ahora alguien dice, hay que llevarlos a Roma. ¿Y en Roma quién está? El Papa, pues, que lo lea, que lo estudie. Diciembre de 1517. Sin conocimiento de Lutero, comienzan a difundirse ediciones impresas de las 95 tesis. ¿Se acuerdan que hablamos de un invento importante? ¿Cuál fue? ¿Qué invento era? ¿Qué invento importante? La imprenta. Muy bien, Imprenta. hermano. ¿Se dan cuenta? La imprenta. Bueno, sin que tenga conocimiento ahora, Martín Lutero dice que empiezan a publicarse, ya las cosas se van saliendo, ¿no? El Internet de Martín Lutero era la imprenta de ese tiempo, ¿no? Empieza a publicarse.
Esto va a ayudar también a la reforma. Esto no tuvieron quienes. Los prerreformados no tuvieron este avance científico, ¿no? Este avance tecnológico, no tuvieron, pero Martín sí lo tuvo. Y sin que él lo quisiera, se empezó ahora a leer sus tesis. Ya no quedó en el ámbito, digamos, académico, ¿no? Ya no quedó en el ámbito académico, ya se rebasó, ya salió, sin querer queriendo. Él no lo ha querido, pero ya empiezan a publicarse y ahí viene. Por eso que la reforma va a impactar. 3 de febrero de 1518, Julio de Médicis, futuro Papa Clemente VII, escribe en nombre de León X al padre vicario de la Orden de San Agustín, pidiéndole que por su autoridad tomase medidas contra la peligrosa doctrina de Lutero. Ustedes saben que los Médicis siempre han sido una influencia muy fuerte, eran familias poderosas económicamente y políticas. Como tenían economía, por ellos practicaban esto de poner, digamos, a sus hijos, a su familia en puestos religiosos. Y ahora a él leer estas 95 tesis no les convenía. Y entonces le manda y le dice: manden a la autoridad de Martín Lutero, ¿ya? Manden a la autoridad máxima de los agustinos a que por favor tome medidas contra la doctrina de Lutero. Hay que tomar ciertas medidas porque es peligrosa esta, ¿ya? Miren, hermano, ¿ya? No hay una intervención, ¿no?, del Papa por el momento. Y ya de octubre estamos llegando a febrero. No hay respuesta. ¿Pero qué está pasando? Las publicaciones se siguen dando. Sigue abundando. ¿Comprenden? Escuchemos algo. Un modesto monje invitó a debatir una cuestión eclesiástica apremiante y dio lugar a un movimiento de reforma que sacudió la historia. ¿Qué era lo que denunciaba este monje? ¿Qué era lo que estaba mal con la iglesia institucional? ¿Por qué los postulados de la denuncia de este clérigo resultaron ser tan atractivos para tantas personas? En algún momento del 31 de octubre de 1517, en la víspera de la fiesta de Todos los Santos, Martín Lutero, de 33 años de edad, colocó o envió a alguien a colocar unas tesis en la puerta de la iglesia del castillo de Wittenberg. La puerta funcionaba como un tablón de anuncios para diversos asuntos académicos y eclesiásticos. Las tesis fueron escritas en latín e impresas en una hoja de folio por el impresor Johann Grünenberg, uno de los muchos empresarios del nuevo medio de impresión utilizado por primera vez en Alemania hacia 1450. Lutero pedía una disputa sobre el poder y la eficacia de las indulgencias por amor y celo por la verdad y el deseo de sacarla a la luz. Lo hizo como un fiel monje y sacerdote que había sido nombrado profesor de teología bíblica en la Universidad de Wittenberg, una pequeña institución prácticamente desconocida en una pequeña ciudad del Sacro Imperio Romano Germánico. Se enviaron algunas copias de las tesis a amigos y funcionarios de la iglesia, pero la disputa nunca tuvo lugar. Alberto de Brandeburgo, arzobispo de Maguncia, envió las tesis a algunos teólogos cuyo dictamen le impulsó a enviar una copia a Roma y exigir que se actuara contra Lutero. En los primeros meses de 1518, las tesis se habían reimpreso en muchas ciudades y el nombre de Lutero se había asociado a las exigencias de un cambio radical en la iglesia. El modesto monje se había convertido en noticia de primera plana. ¿Por qué? Lutero convocó un debate sobre el tema más neurálgico de su tiempo, la relación entre el dinero y la religión. Las indulgencias, del latín indulgentia permit, se habían convertido en los complejos instrumentos para conceder el perdón de los pecados.
Según los romanistas, la concesión del perdón en el sacramento de la penitencia se basaba en el poder de las llaves, otorgada a los apóstoles según Mateo 16:18, y se utilizaba para disciplinar a los pecadores. A los pecadores arrepentidos se les pedía que mostraran su arrepentimiento por sus pecados, llamada contrición, que los confesaran a un sacerdote a través de la confesión y que hicieran una obra penitencial para expiarlos, llamada satisfacción. Las indulgencias se concedían por orden papal ejecutiva y por permiso escrito en varios obispados, y tenían como objetivo relajar o conmutar el trabajo de satisfacción del pecador penitente. A finales del siglo XI era habitual conceder indulgencias a los voluntarios que participaban en las cruzadas a Tierra Santa contra los musulmanes. Todos los pecados serían perdonados a quien participara en una empresa tan peligrosa pero santa. A partir de 1300 se concedió una conmutación completa de la satisfacción o indulgencia plenaria a todos los peregrinos que visitaran los santuarios de Roma durante los años jubilares, al principio cada 100 años y finalmente cada 25. Pronto abundaron los abusos. Se expedían permisos que ofrecían la exención de toda pena temporal, incluso de la pena del purgatorio, a cambio de un pago específico determinado por la Iglesia. Algunos papas hicieron grandes obras de construcción recaudando grandes sumas mediante la venta de indulgencias. El Papa Julio II, por ejemplo, concedió una indulgencia jubilar en 1510, cuyos ingresos se utilizaron para construir la esplendorosa Basílica de San Pedro en Roma. En 1515, el Papa León X encargó a Alberto de Brandeburgo que utilizara la orden dominica para vender indulgencias de San Pedro en sus tierras. Alberto debía una gran suma a Roma por haberle concedido una dispensa especial para convertirse en el príncipe eclesiástico que gobernaba 3 territorios, Maguncia, Magdeburgo y Halberstadt. Alberto pidió prestado el dinero al Banco de los Fugger en Augsburgo, que contrató a un experimentado vendedor de indulgencias, el dominico Johann Tetzel, que se encargaría de la venta. Una mitad de los ingresos iba a parar a Alberto y a los Fugger y la otra mitad a Roma. La campaña de Tetzel dio lugar al famoso eslogan: en cuanto suena la moneda en el fondo del cofre, sale el alma del purgatorio. El tema de las indulgencias se había vinculado a la ansiedad prevaleciente de la sociedad con respecto a la muerte y el juicio final. Esta ansiedad fue alimentada por un sistema de crédito desbocado basado en el dinero impreso y el recientemente desarrollado sistema bancario. Lutero atacó el abuso de la venta de indulgencias en sus sermones, probablemente en sus sesiones de clase y finalmente en las 95 tesis en las que sonó el tema revolucionario de la Reforma. Cuando nuestro Señor y Maestro Jesucristo dijo arrepentíos, quiso que toda la vida de los creyentes fuera de arrepentimiento. Ya para 1520 Lutero anunciaba que el bautismo era la única indulgencia necesaria. Toda la vida es una vuelta al bautismo, en el sentido de que uno se aferra a la promesa divina de salvación a través de la fe solo en Jesucristo, quien por su vida, muerte y resurrección liberó a la humanidad de todo castigo por el pecado. Se vive confiando solo en Cristo y convirtiéndose así en un servidor para el prójimo necesitado, en lugar de tratar de apaciguar la ira de Dios a través de actos humanos. Es esta simple reafirmación de la antigua buena nueva cristiana, el Evangelio, lo que creó en la Iglesia romana el movimiento de Reforma, que atrajo a multitudes en Alemania y en otros territorios europeos. Esta corriente fue impulsada por lemas que subrayaban lo esencial del cristianismo: solo escritura, solo fe, solo gracia. Muchos se adhirieron porque Lutero criticaba al papado, que pretendía tener poder sobre todas las almas. ¿Por qué el Papa, cuya riqueza es hoy mayor que la del más rico Craso, no construye una única basílica de San Pedro con su propio dinero, en lugar de hacerlo con el dinero de los pobres creyentes? Las 95 tesis fueron la gota que colmó el vaso de los romanistas. Cuando más tarde le preguntaron a Lutero por qué había hecho lo que hizo, respondió: nunca quise hacerlo, pero me vi obligado a ello cuando tuve que convertirme en doctor de las Sagradas Escrituras contra mi voluntad. Aunque condenado por la Iglesia y el Estado, Lutero sobrevivió a los intentos de quemarlo como hereje. En retrospectiva, las tesis de Lutero sembraron las semillas de un diálogo sobre lo que es esencial para la unidad cristiana, en el intervalo entre la primera y la segunda venida de Cristo.
Ese diálogo dará sus frutos mientras se luche, como lo hizo Lutero, con la distinción adecuada entre el poder de la palabra de Dios y el poder del pecado humano. ¿Y tú qué piensas? ¿Cuál crees que es la tentación más constante de la Iglesia a través del tiempo? ¿De qué maneras el dinero y el poder se pueden convertir en elementos que hacen que la Iglesia quite su vista de Cristo y de su palabra? ¿Consideras que como en el tiempo de Lutero, hay pecados en la Iglesia de hoy que deben ser denunciados públicamente? Déjanos tu opinión en los comentarios, pero también suscríbete y activa la campanita para ver más videos como este. Bien, ¿qué pecados se podría denunciar públicamente? Martín Lutero lo hizo con tema de las indulgencias, ¿verdad? La iglesia se estaba enriqueciendo a costa de los pobres. También los reyes, ¿no? Príncipes, de igual manera, se peleaban, ¿no? Utilizando este engaño de las indulgencias, entonces a favor de sus reinados, a favor de sus propios ejércitos, a favor de sus propias familias. ¿Qué opinan ustedes, hermanos? A ver, ¿alguien una participación? Yo creo, pastor, de que tendríamos que estar en la posición de hacer pública o más que nada lo que sigue practicando la Iglesia Católica, ¿no? Porque para nosotros prácticamente va contra la palabra, ¿no? Y creo que nos faltan agallas, nos faltan así ese coraje que tuvo Martín Lutero para poder denunciar lo que hasta hoy en día, y por qué no decirlo, hasta hoy en día ellos siguen cobrando, por ejemplo, por un bautismo, ellos siguen cobrando por los matrimonios, ellos cobran por todo. Entonces, hay muchas cosas que tenemos que ver, ¿no? Y como decíamos la semana pasada, de que ellos también reciben sus honorarios, ¿no? Entonces hay cosas que tendríamos que tener las mismas voluntades y la fuerza que tuvo este monje Martín Lutero, ¿no? Y prepararnos, ¿no? En cuanto a la filosofía, para poder filosofar en la interpretación de la Biblia, ¿no? ¿Qué opinan, por ejemplo, de aquellos grupos religiosos que lucran, ¿no? Por ejemplo, con el agua bendita traída de Israel, del Mar Muerto, del río Jordán, el aire de Jerusalén, la rosa santa, la sangre de Jesús en botellitas venden, ¿no? Yo creo que lo que la hermana Aide dijo también es importante, ¿no? Pero también hay que recalcar que la Iglesia Católica de ese tiempo era la iglesia, pues la iglesia de la iglesia, ¿no? La iglesia de Cristo, ¿no? Donde salió Lutero y los más reformadores, ¿no? Pero ahora la iglesia actual somos nosotros, pero ¿no? Y dentro de la iglesia de nosotros está pues también la corrupción, ¿no? Como usted dice, ¿no? Aquellos que venden cosas materiales, dicen que está bendecido, ¿no? Y hacen que los hermanos compren, la doctrina de la prosperidad, la doctrina antropocéntrica, ¿no? Que entra a las iglesias, ¿no? Que solamente es para que la gente, los cristianos se sientan bien, ¿no? Y no escuchen la doctrina que es en contra del pecado, ¿no? La doctrina Mm, de las filosofías humanas que están en la iglesia, ¿no? Todas esas cosas nosotros como cristianos pues debemos también, como Martín Lutero, defender nuestra postura, ¿no? La sana doctrina, como dice, ¿no? claro. Bien, gracias. Entonces, hermanos, vamos a continuar. Entonces, si no hay alguien más que desea participar, Pastor, entonces, sí, sí, pastor, sí, hermano Pablo. bueno, recalcando lo que dicen mis amados hermanos, también lo que tenemos que ver bien claro, que nosotros las iglesias cristianas, ¿no? Estamos desunidos, ¿no? Tenemos diferentes puntos de vista, diferentes doctrinas. Es por eso que la iglesia cristiana es débil, ¿no? No tiene el mismo impacto que la iglesia católica. Si nosotros tuviéramos, no, una misma visión, ¿no? Entonces sería diferente. Por eso es que normalmente no es tan relevante, ¿no? Actualmente las iglesias cristianas,
O sea, en vez de empujar un solo vehículo, ¿no? Tenemos diferentes doctrinas, diferentes ideas. Es por eso que al tener esas ideas, prácticamente no somos no una iglesia, me refiero a la cuestión doctrinal, ¿no? Tenemos diferentes doctrinas, diferentes ideas, ¿no? Como muchos de mis compañeros dijeron, ¿no? Muchos lucran, ¿no? Con la fe de Dios, ¿no? Como usted ha mencionado hace unos instantes, ¿no? Inclusive venden todas esas cosas, ¿no? O sea, todo lo ven negocio, ¿no? No, verdaderamente no se predica la sana doctrina, ¿no? La sana palabra del Señor, pastor. Esa es mi apreciación personal. Gracias, gracias. Sí, por eso la iglesia evangélica no es una, ¿no? Hablamos de iglesias evangélicas, ¿no? Porque somos un abanico de congregaciones distintas, denominaciones distintas y se hace difícil, ¿no? Unirse, ¿no? Y como el hermano Carlos lo mencionó, bueno, en la iglesia de la Edad Media o a principios de la Edad Moderna era sola la iglesia católica romana, ¿no? Lo que nosotros mencionamos. Y ya con la obra de Martín Lutero y los reformadores van a aparecer las otras iglesias, ¿no? Y así se van a multiplicar. Esa es la realidad. Bien, hermanos, vamos a continuar entonces viendo un poquito más de los relatos Un modesto ya de parte de la vida de Martín Lutero y avancemos. Ahora estamos en marzo de 1518, ya ha pasado ya varios meses, desde septiembre que se publicó y que está avanzando, ¿no? Está avanzando rápido. Todavía no hay solución, pero se está avanzando por la imprenta. La imprenta está haciendo su trabajo y las personas de manera silenciosa lo están publicando. Entonces, más personas se están uniendo, como hemos visto el video, se están uniendo más personas, ¿no? Y leyendo y están uniéndose a la crítica contra las autoridades religiosas. Marzo de 1518 dice, Lutero predica un sermón sobre la indulgencia y la gracia, que luego publicó como tratado, alcanzando enorme repercusión e incrementando el enfrentamiento entre Lutero y Tetzel y sus respectivos partidarios, ¿no? Entonces acá hay dos grupos ya, los que están con Lutero y los que están con Tetzel, ¿ya? Entonces vamos a encontrar de que va a haber grupos de políticos y religiosos a favor de Lutero y va a haber grupos de políticos y religiosos a favor de Tetzel, ¿ya? Dos grupos ya. También entre los agustinos se comenzó a producir la división, ¿ya? Entonces, Martín Lutero es un agustino. Ahora, dentro de su orden, unos van a estar a favor de lo que él propone, ¿ya? Y otros van a estar en contra, o sea, van a querer seguir sujetándose a las enseñanzas papales, ¿no? Ya empieza ya la división. Vamos, 25 y 26 de abril de 1518. En la trienal en Heidelberg, trienal de la Congregación Observante de los Agustinos, Lutero expuso los principios de su nueva teología, o teología de la cruz, que era un resumen del comentario de la carta de San Pablo a los romanos, explicando su tesis de la justificación por la fe sola en la obra redentora de Cristo que libera del pecado. Buena parte de sus hermanos le escucharon con entusiasmo, ¿ya? Imaginémonos una reunión especial de todos los presbiterianos, ¿no? En este caso de la IP Cristopea. A ver, imaginémonos que somos bastante, ¿no? Grande. En ese evento, Martín Lutero
expone los principios de su nueva teología, ¿ya? Y basado en la carta de San Pablo a los romanos. Y ahí va, y su tesis es de que la justificación es por la sola fe en la obra de Jesucristo. ¡Pum! ¿Cuál fue la reacción de los demás agustinos? Lo escucharon muy bien, no hubo oposición, ¿no? O sea, no era que los agustinos le iban a apoyar porque tú eres agustino, ¿no? Sino de que tenía que haber convicción, tenías que exponer bien, ¿no? Lutero, y lo hizo. Entonces, dentro de su orden había aceptación a lo que él estaba proponiendo como tesis, ¿no? Ya no es, digamos, las obras, no es la penitencia, no es las indulgencias, no se compra, no se ve nada de eso, no es esfuerzo humano, somos justificados por la fe en la obra redentora de Cristo en la cruz. Otra más, 16 de mayo de 1518, Lutero predica en Wittenberg un sermón sobre la eficacia de la excomunión eclesiástica, donde profundiza teológicamente sobre lo que era y significaba la verdadera excomunión e insistiendo en que el pecado es lo que separa de la iglesia. Hermanos, en ese tiempo, ¿no? De la Edad Media, baja, alta, ¿no? De la Edad Media, ser excomulgado era irte al infierno directamente. Entonces, al criterio de los papas, ¿ya? Si tú estabas a favor de él, estabas muy bien, pero si te oponías, no le obedecías, entonces eras excomulgado. Entonces, ¿por qué? Porque solo en la Iglesia Católica Romana había salvación. Ella era la madre, pues era tu madre, ¿no? Si tú rechazas a tu madre, entonces eres un pagano, ¿no? Entonces no hay salvación fuera de la iglesia, eso era la enseñanza. Entonces, que venga el Papa, el representante de Cristo, y que te diga, tú eres excomulgado, ¡wow! Ya no hay esperanza, solamente hay, ¿qué cosa? Infierno para esa pobre persona, ¿no? Pero ahora acá Lutero está diciendo, un momentito, según las escrituras, solo el pecado nos excomulga, nos saca de la iglesia, ¿verdad? Y eso es verdad, ¿no? Porque si pecamos, nos arrepentimos, tenemos perdón por la gracia del Señor Jesucristo, ¿no? Si alguno hubiera cometido pecado, abogado tenemos en Cristo Jesús, ¿no es cierto? Pero si alguien se resiste en arrepentirse, si alguien se resiste en pedir perdón a Dios, entonces él solito se separa, se aleja de la iglesia de Cristo, porque el cuerpo de Cristo no permite el pecado, la inmundicia, ¿no? Entonces eso es lo que Lutero expone, ¿no? A la hora de predicar, dice, no, o sea, no es los dichos del Papa, no es sus bulas del Papa lo que me saca de la iglesia, lo que me saca de la iglesia con esas escrituras es el pecado. Así que no, indirectamente le está diciendo, no tengan miedo al Papa, lo que está enseñando no es cierto, no le hagan caso, eso lo está diciendo, ¿no? Hagan caso a las escrituras. Junio de 1518 se publica en Roma el dictamen o informe en el que se respondía a las tesis y resoluciones de Lutero. Miren, acá se le ya acusa de sospechoso de herejía. Y concediéndole 60 días para que compareciese a rendir cuentas. Por vía del legado pontificio cardenal Cayetano, que participaba en la dieta de Augsburgo, se hizo llegar la documentación a Lutero, que la tenía en sus manos el 7 de agosto. Mira, hermano, casi un año ya está pasando
y recién, ¿no? Recién se va a estar acusando a Lutero, ¿no? Como sospechoso de herejía. Y no se da, ¿qué cosa? El debate. La intención de Lutero era debatir sobre ello, nada más. Pero ya está creciendo más, ¿no? Las personas que se van enterando más acerca de Lutero, y Lutero sigue predicando, sigue enseñando sobre la teología de las Escrituras. Bien, vamos terminando. A ver, dice, agosto de 1518. Martín Lutero escribe a su íntimo amigo Jorge Spalatino, capellán del príncipe Federico el Sabio y asistente a la dieta. ¿Qué es una dieta? La dieta es una reunión, ¿ya?, de autoridades políticas y religiosas, ¿ya? Por eso siempre escribimos dieta, ¿no es cierto?, con D mayúscula, ¿ya? No es la dieta de agua, dieta de verduras, dieta para adelgazar, no es así, ¿ya? Hablamos dieta, era una reunión de autoridades donde se tomaba, digamos, acuerdos, decisiones. Entonces, Martín Lutero le pide a su amigo Jorge, ¿no? Y Jorge era, ¿qué cosa? El capellán de un príncipe llamado Federico el Sabio. Y él estaba como asistente a esa dieta, a esa reunión, ¿no? Entonces dice que le expone la situación en que se encuentra y le pide que el príncipe elector tratase de conseguir, con ayuda de otros nobles, que su causa se resolviese en Alemania. Habíamos visto en el anterior de que el Papa le ha dicho, te doy tantos días. ¿Cuántos días eran? ¿Cuántos días de plazo para que se presentara en Roma? ¿No se recuerda? A ver, vamos a ver, recordación, vamos. 60 días. Ahí está, ¿no? Entonces, las autoridades de Roma, el Papa le dice, tienes que venir acá. Te doy 60 días de plazo para que vengas acá. Pero Lutero, él no quiere ir allá, ¿no? Y entonces le dice que por favor, amigo Jorge, tú que eres capellán del príncipe Federico, dile si él me puede ayudar, di que a sus amigos, otros nobles, que le diga si me pueden ayudar. ¿En qué cosa? Que mi causa no se resuelva en Roma, sino acá en Alemania. ¿Está bien? Miren, acá está, a esta situación religiosa, Lutero está buscando la ayuda de ¿quién? En este caso de los príncipes, de los políticos que le puedan ayudar con su influencia, ¿no? Que no se dé en Roma, porque ahí está el Papa, porque va a ser más difícil. Ahí está todo el poderío eclesiástico, ¿no? Entonces él dice, mejor acá en Alemania. Ta, 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 ta. ¿Dónde se dará la pelea entre Papa versus Lutero? ¿En Roma o Alemania? Diremos. Mediados del siglo XVIII, desde Wittenberg, ¿ya? Lutero envía al Papa un ejemplar de las resoluciones, ¿ya? Disputatorium de Indulgentiarum Virtute, así se llama, ¿ya? Y él dedica, mira estas frases que le dedica a León X, al Papa. Dice, al Beatísimo Padre León X, Pontífice Máximo,
se manifiesta postrado a sus pies y afirma que en su voz reconocerá la de Cristo y pone la explicación bajo su protección y autoridad. Sin embargo, explicando su posición ante las 95 tesis, miren lo que dice Lutero. Asegura que no podía revocar sus propuestas y que solo un concilio tenía potestad para declarar la verdad contenida en la Sagrada Escritura. ¿Qué es lo que está haciendo Lutero? Lo que está tratando de, de reavivar un problema que había en la Iglesia Católica. ¿Ya? ¿Quién toma las decisiones? ¿El Papa o el Concilio? Ante un problema teológico, ¿lo hace el Papa o lo hace el Concilio? ¿Se acuerdan ustedes el Concilio de Jerusalén, hermanos? En Hechos. El concilio sería. ¿Quiénes participaron? Los ancianos y los apóstoles, ¿no? Ese es el primer concilio. Pero resulta que en el tiempo, ahora los papas, ¿no? Se tomaron la autoridad de ellos de que yo decido, porque soy representante de Cristo. Entonces, por eso hubo siempre este choque, ¿ya? El grupo de obispos, que se les llama el concilio, decía, nosotros tenemos que solucionar los problemas, el concilio. Y los papas decían, no, nosotros tenemos que decidir. ¿Y qué es lo que está haciendo Lutero? Está diciendo, señor Papa León X, lo respeto a usted, muy bien, yo no me voy a retractar de nada de mis 95 tesis, y lo que sí pido, ¿ya? Yo sí pido de que se haga un concilio y que ahí se tome determinación a lo que yo sostengo en las 95 tesis. Que no lo haga un solo papa, no. Dígame, ¿León X aceptará eso? ¿León X estará feliz? Este Agustino no me reconoce a mí como la máxima autoridad, sino al concilio. Y ahí va a venir la reacción. Hermanos, ¿están entendiendo? Espero que sí. ¿Ya? Entonces, Lutero no aboga por la suprema autoridad del Papa, sino la autoridad del concilio. La autoridad del concilio es el grupo de obispos que toman decisiones. No una sola persona, en este caso el Papa, que se abrogaba la autoridad máxima, ¿no? Y que más adelante vamos a ver que se va a tomar como infalible ahora, ¿no? Bien, siguiente. Entonces Lutero acá está abogando que sea el concilio el que determine, no él, no un papa. 22 de agosto de 1518. El cardenal Cayetano recibe instrucciones de León X para arrestar a Lutero y amenazar con penas canónicas a los que lo impidan. En el mismo tono escribe el Papa a Federico de Sajonia. Pocos días antes el Papa había recibido una carta del emperador Maximiliano donde le pedía que acabase con la doctrina de Lutero y que sus decisiones serían acatadas como ley imperial. ¡Ta, ta, ta, ta! Ahora encontramos, ¿no? Que se van levantando, ¿ya? Mire, el emperador Maximiliano, ¿qué tiene que ver acá? A un problema, digamos, teológico. Ya está, hemos dicho que no solamente es problema teológico, sino hay intereses económicos también de ellos. Porque al cancelarse las indulgencias, al eliminar las indulgencias, no solamente las autoridades religiosas dejarían de percibir ese dinero, sino también a aquellos reyes o príncipes, ¿no? Que
políticos que estaban detrás también por la economía, ¿no? Por el poder económico, por llenar sus arcas, ¿no? Que ellos estaban necesitados. Entonces, miren, ¿no? Entonces, León X pide que lo arresten. Y si alguien le impide, ¿no? O sea, si alguien le ayuda a Martín Lutero, también van a ser arrestados, van a tener castigo. El Papa también lo manda a Federico, ¿no? Que también es otro príncipe. Y así Maximiliano el emperador también. Y ahí se arma la bronca. 25 de agosto de 1518. El vicario general de la Orden de San Agustín, Gabriel de la Volta, ordenó a Gerardo Hecker, superior de la provincia de los agustinos conventuales de Sajonia. ¿Se acuerdan que les dije que habían dos grupos de agustinos? Miren, ¿no? Acá está. Dice, ordenó a Gerardo Hecker de la provincia de los agustinos conventuales. Y ahí viene la explicación. Lutero era de la congregación de la observancia, que detuviese y encarcelase a Lutero contando con todo el respaldo suyo y pontificio. O sea, ahora dentro también de la orden de los agustinos, por un lado están los conventuales y por otro lado están de la congregación de la observancia, y Lutero pertenece a de la congregación de la observancia, ¿no es cierto? Entonces, le están diciendo que hay que encarcelarlo, hay que detenerlo. ¿Ya? Entonces estamos de que hay príncipes, está el Papa, está también de la orden también de Agustina que se ha separado y que ahora, ¿qué cosa piden? Capturar a Lutero. Entonces, este itinerario es importante, hermanos, ¿ya? Este itinerario que lo vamos viendo es importante. Bien. Quizás para terminar esta noche, ¿ya? ¿Qué hemos visto de Martín Lutero? Mira, reyes, emperadores, los papas, arzobispos, su orden misma, ahora quieren atraparlo a este hombre. ¿Qué es lo que ha hecho él? Predicar, poner en público estas tesis contra las indulgencias. Era un hombre filósofo, practicaba la música. ¿Qué más? ¿No? Era un doctor en teología, no era un Leyes. improvisado, conocía de leyes. Entonces, vamos a escuchar este pequeño video, hermanos, ¿ya? Espero que les ayude. Durante el mandato del Papa Gregorio I, más tarde conocido como San Gregorio Magno, la música medieval conoció una etapa próspera que se expandió por el continente. Este Papa fue un gran impulsor, reformador y organizador de lo que hoy llamamos el canto gregoriano. Dentro de sus características se encuentran: era un canto monódico, compuesto por una sola melodía que se cantaba al unísono por todos los integrantes. No tenía grandes saltos de intervalos o distancia entre las notas musicales. El idioma oficial de la Iglesia era el latín, por lo que las canciones también se cantaban en latín y no siendo este el idioma vernáculo del pueblo, no se podían comprender las letras. Quienes participaban del canto eran los sacerdotes. El canto gregoriano era el único estilo de música permitida por la Iglesia para las misas y los servicios.
a pesar de que fuera de la iglesia habían otras manifestaciones artísticas musicales. Todas estas características ponían una gran distancia entre quienes asistían a los servicios y el mensaje que se comunicaba allí, como lo expresará también Donald Hustad en su libro Regocijaos, cuando dice: el típico adorador entendía poco de lo que se decía o cantaba, ya que el servicio era en latín, su participación oral era casi nula. La Reforma. Pero el reformador Martín Lutero quería que el creyente común pudiera no solo participar del servicio, sino entender lo que allí se decía. Con esto en mente, propuso algunos cambios. Lutero era un amante de la música, tocaba el laúd y la flauta, cantaba con una voz de tenor ligero e incluso componía música. Estaba bien familiarizado con los estilos musicales de su época y utilizó sus variados talentos musicales e intereses para reformar la música religiosa y litúrgica de la emergente iglesia luterana. La influencia de Lutero en la música de la iglesia ha sido significativa. Tanto es así que se le podría considerar con justicia el padre de la música protestante en Alemania. Lutero el músico. Un legado que todavía se puede sentir en la música de hoy día es la creencia de Lutero que debe de haber un equilibrio entre el estilo de música simple y accesible y el uso de la lengua vernácula en el texto. Como él dijo, tanto el texto como la música, la acentuación, la melodía y la forma de cantar deben provenir de la verdadera lengua y voz materna. De hecho, Lutero era un hábil compositor, pero su verdadero legado musical reside en la forma en que incorporó nuevos textos a la iglesia protestante. Lutero insistía en que los himnos hablaran clara y directamente. Tenemos la intención de seguir el ejemplo de los profetas y los antiguos padres de la iglesia, y hacer una colección de un cierto número de salmos para la gente, para que la palabra de Dios se mantenga viva en sus corazones mediante el canto. Con estas palabras queda muy claro lo que significaba la música para Lutero. Cambios en el culto. Para lograr su propósito, Lutero introdujo varios cambios en la liturgia del culto de la iglesia. 1. Estilo. Lutero usó melodías sencillas que ya se cantaban en el pueblo con una letra no religiosa, para así componer himnos muchas veces basados en pasajes específicos de las Escrituras. Como ejemplo de esto tenemos Castillo fuerte es nuestro Dios, basado en el Salmo 46, y De lo profundo clamo a ti, basado en el Salmo 130. 2. Idioma. Una de las barreras que las personas tenían en los servicios era que prácticamente todo era en latín. La persona común del pueblo no dominaba este idioma, pues era para académicos e intelectuales. Lutero cambió esto al componer himnos que reforzaban el contenido de su enseñanza en idiomas que el pueblo podía entender. 3. Participación. Al cambiarse el estilo y el idioma, ya que el servicio no estaba solamente enfocado en los sacerdotes y el clero, sino que el espectador común también era un participante que entendía, asentía y participaba en la música del culto. Legado. Lutero alentó un nuevo estilo de participación congregacional, el canto coral al unísono. La configuración del texto principalmente era silábica, es decir, las palabras individuales no se extendían en varias notas diferentes, en forma de estrofas, en la que todas se cantaban con la misma música. Los coros en sus iglesias a menudo cantaban desde dentro de la congregación para proporcionar enseñanza y apoyo. En 1524, Lutero y Johann Walter publicaron el primer himnario protestante. Tanto Lutero como Walter escribieron melodías distintas y cantables que se movían entre notas consecutivas y no requerían demasiado de un rango vocal. Lutero adaptó libremente las canciones populares de su tiempo de 3 maneras. Primero, las palabras fueron reemplazadas mientras la música permanecía. Segundo, las palabras fueron reemplazadas y la música adaptada.
Tercero, las palabras fueron adaptadas y la música prestada de una fuente secular. Muchas de las composiciones y adaptaciones de Lutero fueron usadas posteriormente por compositores como Samuel Tate, Andreas Hammersmith, Michael Pretorius, Sebastian Nupfer, Johann Sebastian Bach, entre otros. La Reforma cambió la manera en cómo las personas comunes se acercaban a las Escrituras. Para lograr esto, Lutero, su figura más importante, utilizó la música como una herramienta que no opacara el mensaje, sino que lo hiciera brillar aún más, llevando el mensaje de la Biblia al lenguaje del pueblo y poniéndolo en la boca de la gente común a través de las melodías. ¿Y tú, qué piensas? ¿Qué tipo de teología crees que refleja la música de alabanzas de hoy? ¿Crees que la iglesia de hoy debe participar más del canto congregacional? Déjanos tus comentarios y suscríbete a nuestro canal para ver más contenidos como este. A ver, acá hay cantantes, sus opiniones. Alexis, Daniel y Carlos, yo sé que cantan. Henry también canta. ¿Quién más? Bueno, Wilson, él encanta. A ver, ¿quién más? A ver, hay de los cantantes. Ya ves, Wilson ya amaneció, ya. Daniel Y, Seminario, Max Iván, Salmo. Iván también canta, ¿no? Tocan guitarra. A ver, ¿cuál es su opinión? Dice que él adecuó las músicas que estaban ahí. A ver, vamos a adecuar el reggaetón. De repente, ¿qué dicen? No, pastor, sí, en realidad, por ejemplo, en estos tiempos, los coros o los himnos congregacionales se han dejado de hacer en las iglesias, ¿no? Dándole más cabida pues a las canciones contemporáneas de ahora, ¿no? A la música gospel, ¿no? Pero yo creo que es importante, ¿no? Porque también es parte de nuestra identidad, ¿no? Que volvamos a los signos, a los salmos, ¿no? Y que no sea solamente algo momentáneo, ¿no? Porque a veces vemos que en las iglesias cantamos solamente un salmo o un himno y después ahí quedan, ¿no? Y después todo es alabanza, todo es oración, ¿no? Pero como iglesia reformada que somos, también es parte de nuestra identidad. Y como dicen, ¿no? En realidad los cánticos congregacionales no tenían que sobrepasar lo que más importante era la palabra, ¿no? Sino que la, la, los cantos congregacionales hacían que cuando llegue el momento de la palabra sea más claro, ¿no? Más hermoso al momento de escuchar la palabra de Dios, ¿no? Gracias, gracias por participar. Nuestro hermano Max dice la IBI. Ah, el grupo de la IBI, ¿no? De la Iglesia Bautista Independiente, creo que es, ¿no? Internacional. Internacional, ahí está, IBI, ¿no? Mm. ¿Qué opinan, hermanos? A ver. Mire, Martín Lutero también vio, ¿no? Como un campo, la liturgia, ¿no? Hay que reformarla. Y se interesó, ¿no? Porque si no estaríamos cantando como la Iglesia Católica. Más bien la Iglesia Católica ha ido cambiando, ¿no? También. Ahora ya cantan sus canciones de Marco Witt, de Danilo Montero, los coritos también se han copiado, los han variado, ¿no? Bien, pero ese legado viene desde la reforma de Martín Lutero, que las iglesias evangélicas siempre han su música es distinta, ¿no? Es diferente. ¿Algo más? ¿Alguien quiere participar? A ver, ¿en qué tenemos que tener cuidado? Había una preocupación de Martín Lutero ahí con respecto a las canciones. Que las canciones reemplacen Contenido. la palabra. Claro, que la música debería de hacer brillar las escrituras, dice, ¿no? Así que, y a El veces contenido. sucede, ahí está el peligro de nuestras iglesias evangélicas, ¿no?
porque a veces no hay palabra de Dios, entonces hay cosas que me enamoro, habla, ¿no? Señor, yo me enamoro de ti, veo tus ojos, siento tu respirar, ¿no? Parece, parece una canción para enamorados, ¿no? Yo creo que Pareciera, esas canciones son personales, ya como de agradecimiento, una cosa que personal, ¿no? Pero para una congregación ya tienen que tener un contexto prácticamente ya diferente, ¿no? En cuanto a la palabra. Muy bien, Wilson, ¿por qué? Porque precisamente ahí nos habla, ¿no? Congregacional, es uno de los aportes también de que se haga como comunidad, como congregación, todos juntos cantar, ¿no? Sí, 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 muy bien. Los temas y más que personales nada, se han... siento, pastor, de la palabra. Y muchas veces cantamos por cantar, ¿no? Y como usted dice, es cierto, hay muchas alabanzas que no alaban, sino que solamente se canta, ¿no? Se canta por cantar. Y sin de repente descartar los estilos, porque podemos, de acuerdo a nuestras vivencias, podemos tener varios estilos, pero que se cante con conocimiento, el conocimiento a la palabra, a Dios mismo, ¿no? Cómo adorar, ¿no? Si en espíritu Claro, y en verdad es adoración, entonces también que lo hagamos con conocimiento. Entonces, ahí por ahí sirve bastante lo que Lutero hace, ¿no? así es, hermanos. Pastor, Entonces, sí, sí, justo escuché mi nombre, porque me invocaron con velitas y un sacrificio, creo, me parece. perdón, Pastor, sí, sí, el tema de la alabanza y la adoración es muy, yo lo veo así, ¿no? Es de suma importancia y delicadez, ¿no? No es cualquiera que sale al frente a cantar alabanzas sea con instrumento o solamente sea con voz, ¿no? Tiene que haber un conocimiento pleno de lo que se está cantando, ¿no? Porque igual la alabanza es palabra cantada, ¿no? Como tal. Debemos saber lo que estamos cantando, ¿no? Hay muchas canciones, o bueno, lo planteo de hoy en día, ¿no? Que quizás suenan muy bonito, pero por falta de conocimiento no nos damos cuenta muchas veces que esas canciones van en contra de muchos principios bíblicos. Y eso es por problemas bueno, espero que no suene muy duro, ¿ya? Eso es por mm, problemas de ignorancia bíblica en los músicos de la iglesia, ¿no? Muchos músicos de la congregación, muchos cantantes dentro de la iglesia cristiana evangélica tienen este problema, ¿no? Tienen mucho mm, conocimiento musical, mucha teoría musical, mucha técnica para tocar instrumentos, mucha talento para adorar, pero mm, no tienen conocimiento bíblico, ¿no? Al ser ignorante, al tener una ignorancia bíblica nosotros como músicos o como cantantes, pues podemos caer en cosas o cantar cosas que van en contra de principios bíblicos muy claros, ¿no? Y mm, lamentablemente, en muchas de las iglesias evangélicas se ha priorizado más, y lo digo porque lo he podido ver yo personalmente, se prioriza más el talento musical que el conocimiento bíblico, ¿no? Incluso podría citar a Paul Washer, que dijo en una de sus prédicas, que incluso los músicos y los cantantes deberían ser uno de los mejores o deberían ser algunos de los mejores teólogos que tiene la congregación, porque tiene que saber y entender qué cosas van o no en contra de la Biblia, van en contra no de la deidad de Cristo, de la soberanía de Dios, incluso saber detalles de otras iglesias o sectas que piensan y tienen dentro de su doctrina para no caer en ese mismo error, ¿no? Pero lamentablemente es algo que es una deficiencia, ¿no? Yo lo he podido notar claramente, ¿no? La falta de conocimiento bíblico, o mejor dicho, como dice Paul Washer, la falta de conocimiento teológico dentro de los ministerios de alabanza de las iglesias cristianas evangélicas. así es. Muchas gracias, Alexis. Gracias, estamos de acuerdo en Apreciación. en tus apreciaciones. Sí, 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 es cierto, ¿no? Pues bien, entonces eso nos llama a meditar bien. Si alguno de ustedes también va a estar en la obra del Señor sirviendo, no solamente es tener el conocimiento teológico, ¿no? O sea, de conocerlo,
sino que también esto tiene que llevar cómo adoramos a Dios, ¿no? El contenido de la alabanza, el servicio a Dios que damos, ¿no? Eso también es teología, ¿no? La teología se expresa en lo que, cómo cantamos, cómo oramos, cómo hacemos muchas cosas, ¿no? Se va a ver eso, si conocemos a Dios o no. Entonces, sí, hay varias cositas que me escribe nuestro hermano Max, dice, ¿no? Ven, Espíritu, ven. Guardián de la puerta del dolor, déjame entrar, dice, ¿no? Oh, sí, eso cantaba Max antes, ¿no? ¿De quién? De su amiga Annette Moreno. Guardián de la puerta del dolor. Ya ves, Bien, mis Max. hermanos. Entonces, tenemos que tener una buena teología y eso nos va a permitir adorar bien, servir bien a Dios también. Amén. Bien, ha Amén. sido un gusto, hermanos, por esta noche y vamos a continuar la próxima semana. Y Martín Lutero, mi intención ha sido de que no era un loquito, un monje loquito, no era cualquier hombre, ¿no? Sino era un hombre bien preparado, un teólogo, un filósofo, conocedor de leyes, un maestro en Biblia, conocimiento de hebreo y de griego. Entonces, él no se opuso por oponerse a esta autoridad, ¿no? Que era el Papa. No tuvo la intención de formar una iglesia, no era un resentido social, sino más bien era de que su conversión, su relación con Dios lo llamó a qué? A ser fiel a las escrituras y lo que diga las escrituras, eso practicamos, eso debemos hacer, ¿no? Entonces, tengamos claro también eso nosotros para defender que ha cometido errores Lutero, es cierto también, pero digamos firme, ¿no? De que su motivación de él no era crear una iglesia y ser otro papa más, no, eso no ha sido su motivación. Ser fiel a las escrituras, a pesar de todas las dificultades que luego tuvo que enfrentar. Bien, hermanos, entonces la próxima semana continuaremos. Por favor, los que no me han hecho las tareas, háganlo porque les voy a mandar otra tarea. Ya se terminan las clases, hermanos. Hoy no les he tomado ni un pasito. Próxima semana, sí. Pastor, ¿Oramos, hermanos? Sí, y nos pastor, despedimos. disculpe antes que termine. Entremos Sí. un poco tarde, pastor. Está mencionando algún trabajo, pastor. No sé si hacía el detalle, pastor. No, estaba recordando de que los capítulos 6 y 7 que pedí de resumen, Sí. hay algunos hermanos que no me han entregado y que lo deben de hacer, nada más. Eso fue lo que dije. Ah, ya, ya, pastor. Sí, sí, sí. Bien, hermanos, oramos y nos despedimos. Señor, te damos gracias por esta noche. Tú levantaste un hombre, Señor, que ha sido fiel a su época, le diste todos los recursos necesarios y también aprovechaste, Señor, aún su dolor, aún sus necesidades. Viste que era un hombre, Señor, esforzado, fiel, y también tú, Señor, te mostraste, le diste salvación, vida eterna. Y también, Señor, este hombre pudo ayudar bastante para tu obra en los postreros siglos, como ahora nosotros disfrutamos, Señor, de su experiencia y también, Señor, aprovechamos toda la experiencia de él acerca de los conocimientos de tu palabra, sus estudios teológicos que hizo, los libros publicados por él, también nos llegan hasta ahora. Gracias, Señor, por tu siervo Martín Lutero. Gracias, Señor, por cada uno de mis hermanos también que el día de hoy se han podido añadir, hemos estado juntos en esta clase y bendice a quienes no han podido hacerlo. Gracias una vez más. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, mis hermanos, que el Señor les bendiga.